según la tradición, los mexicas no nacieron donde serían recordados. Su origen se perdía en el norte, en una tierra envuelta en niebla y mito llamada Aztlán, un lugar que no pertenecía del todo al mundo físico ni tampoco al reino de los dioses, sino a esa franja incierta donde la memoria colectiva y la leyenda se confunden lentamente con el paso de los siglos. Allí, se decía, habían vivido protegidos, pero también estancados, hasta que su dios tutelar, Huitzilopochtli, deidad solar, guerrera y hambrienta, les habló no como un padre compasivo, sino como una fuerza implacable que exige movimiento. Les ordenó partir. No les prometió descanso. No les ofreció tierras fértiles. Solo les dio una señal: debían fundar su ciudad allí donde vieran un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. No era una metáfora. Era una instrucción literal. Y así comenzó un viaje que no fue una migración común, sino una prueba prolongada de obediencia, resistencia y fe. Durante décadas, los mexicas caminaron, se asentaron brevemente y volvieron a partir, atravesando territorios hostiles, sirviendo como mercenarios, siendo rechazados por otros pueblos más establecidos, cargando consigo no solo a sus familias, sino a sus dioses, sus rituales, sus calendarios y su memoria. Cada parada era temporal. Cada hogar, provisional. Porque el signo aún no había aparecido. El tiempo, para ellos, no avanzaba en línea recta. Giraba. Se repetía. Se tensaba. Y en ese movimiento circular, el viaje mismo se convirtió en una forma de ritual. Caminar era obedecer. Sobrevivir era una confirmación de que el dios seguía observando. Finalmente, en el año que más tarde sería recordado como 1325, llegaron al corazón del Valle de México, a un lugar que ningún otro pueblo había deseado realmente, una isla pantanosa en medio del lago de Texcoco, rodeada de aguas salobres, lodo inestable y mosquitos persistentes. No había madera suficiente, no había piedra sólida, no había tierra firme en la que confiar. Y fue allí, precisamente allí, donde vieron la señal. El águila estaba presente. El nopal emergía de la roca. La serpiente se retorcía entre el pico y las garras. No había duda posible. El lugar más inhóspito era, en realidad, el centro del destino. No eligieron ese sitio porque fuera fácil. Lo eligieron porque el dios no les dio alternativa. En ese instante, el pantano dejó de ser pantano. El lago dejó de ser obstáculo. El barro se convirtió en promesa. Y lo que comenzó como un asentamiento precario, hecho de estacas, plataformas de madera y fe absoluta, se transformaría, con el paso de los años, en Tenochtitlán, una ciudad que no debía existir, pero que llegaría a dominar política, militar y espiritualmente a gran parte de Mesoamérica. Nada en su origen fue casual. Nada fue cómodo. Desde el primer momento, vivir allí significó desafiar a la naturaleza, al tiempo y a los propios límites humanos. Y esa tensión, entre lo imposible y lo inevitable, marcaría para siempre el carácter de la civilización que estaban haciendo. No se abrió. No retrocedió. No ofreció paso. El lago de Texcoco permaneció inmóvil, extendido hasta el horizonte, espeso, salobre y silencioso, como si estuviera observando a aquellos hombres, mujeres y niños que se acercaban con sus cargas, sus dioses y su obstinación, preguntándose cuánto tiempo tardarían en rendirse. Para cualquiera que mirara aquella isla pantanosa en el centro del lago, el mensaje era claro: aquí no se vive. El suelo cedía bajo los pies, el aire estaba cargado de humedad, y el agua, siempre presente, parecía reclamar cada espacio vacío. Pero los mexicas no interpretaron aquel paisaje como una advertencia. Lo entendieron como una prueba. Las primeras noches fueron inestables. Las plataformas de madera crujían con cada movimiento, el agua se filtraba entre las capas de tierra recién colocadas, y el sonido del lago, un murmullo constante, casi respirado,
Acompañaba el sueño ligero de quienes sabían que cualquier error podía devolverlos al agua. No intentaron dominar el lago de inmediato. Primero lo observaron. Aprendieron cómo subía durante las lluvias, cómo retrocedía en la estación seca, cómo el lodo se asentaba lentamente si se le daba tiempo. Comprendieron que la fuerza no serviría, que empujar al agua solo haría que regresara con más insistencia. Así comenzó una transformación lenta, casi imperceptible. Clavaron estacas profundas para marcar límites invisibles. Depositaron capas de tierra, vegetación y sedimentos hasta que el suelo artificial empezó a sostener el peso humano. Allí donde antes solo había reflejos y movimiento, apareció algo nuevo, estabilidad. Frágil, sí, pero suficiente. Las chinampas surgieron como islas alargadas que parecían flotar, aunque en realidad estaban firmemente ancladas al fondo del lago. En ellas, el maíz brotó con una fuerza inesperada, alimentado por una tierra siempre húmeda y fértil. Cada cosecha era una confirmación silenciosa de que el lago podía ser persuadido, no vencido. Con el tiempo, los canales dejaron de ser obstáculos y se convirtieron en caminos. Canoas cargadas de alimentos se deslizaban suavemente entre ellos, mientras la ciudad crecía en capas, elevándose poco a poco, reforzándose, aprendiendo a sostenerse a sí misma. Las calzadas aparecieron después, largas y rectas, cortando el lago como cicatrices controladas. No eran simples rutas de paso. Eran promesas de regreso, líneas que aseguraban que la ciudad no estaba aislada, que podía recibir y defenderse, que no quedaría atrapada si el lago decidía cambiar de humor. Cuando finalmente los templos comenzaron a elevarse sobre plataformas de piedra, reflejándose en el agua quieta, Tenochtitlán ya no parecía un experimento desesperado. Parecía una afirmación. Una declaración silenciosa de que incluso en el lugar menos hospitalario, el orden podía imponerse si se comprendían las reglas ocultas del mundo. Y mientras la ciudad se asentaba, mientras el lago era canalizado, contenido y respetado al mismo tiempo, los habitantes comenzaron a relajarse. El peligro no había desaparecido, pero había sido integrado. El agua seguía allí, rodeándolo todo, pero ahora obedecía a ritmos conocidos. Ese fue el primer triunfo verdadero de Tenochtitlán, no la grandeza, no el poder, sino la calma conquistada después del riesgo. Cuando Tenochtitlán dejó de temblar sobre el agua y comenzó a sostenerse con una seguridad casi serena, algo cambió en la forma en que sus habitantes se movían, hablaban y se miraban entre sí. La ciudad ya no era solo un refugio conquistado al lago, sino un organismo que exigía coordinación, previsibilidad y obediencia silenciosa. Nada ocurría al azar. Desde el amanecer, el sonido distante de las canoas deslizándose por los canales marcaba el inicio del día, mientras los mercados comenzaban a llenarse de voces, aromas y colores, todos organizados con una precisión que no necesitaba ser anunciada. Cada persona sabía dónde estar, qué hacer, qué esperar. El orden no se imponía con gritos, sino con costumbre. En lo alto de la estructura social se encontraba el tlatoani, cuya palabra no era simplemente una orden política, sino una extensión del equilibrio cósmico. Gobernaba porque así lo dictaba el movimiento del mundo, y su deber no era solo mandar, sino mantener la armonía entre los hombres, los dioses y el tiempo. A su alrededor, nobles y sacerdotes formaban una red de poder que no dormía, observando los ciclos, interpretando señales, anticipando desequilibrios. Más abajo, los guerreros caminaban con una calma entrenada. No eran figuras impulsivas ni caóticas. Desde jóvenes habían aprendido que la disciplina del cuerpo era inseparable de la disciplina del espíritu. Cada paso, cada gesto, cada silencio tenía un propósito. La guerra, para ellos, no era un estallido repentino, sino una preparación constante. Una presencia latente que daba forma a la vida cotidiana incluso en tiempos de aparente paz. Los comerciantes viajaban lejos, atravesando territorios desconocidos, llevando y trayendo no solo bienes, sino información. Sabían que pueblos prosperaban, cuáles se debilitaban,
donde había tensión, donde hambre. Su conocimiento fluía de regreso a la ciudad como una corriente invisible que alimentaba las decisiones del poder. Los artesanos trabajaban con una paciencia heredada, moldeando piedra, obsidiana, plumas y cerámica, conscientes de que su labor no era menor ni secundaria. Cada objeto tenía un lugar en el tejido social, cada forma respondía a una función, cada detalle reforzaba el orden general. Y los campesinos, sostenidos por las chinampas, repetían gestos antiguos con una regularidad que tranquilizaba. Sembrar, cuidar, cosechar. El alimento no era abundante por casualidad, sino por constancia. La repetición era una forma de estabilidad, y la estabilidad, una forma de devoción. La educación comenzaba temprano. A los niños no se les enseñaba a preguntar quiénes eran, sino que se esperaba de ellos. La identidad no era una búsqueda individual, sino una respuesta colectiva. Aprendían a controlar el cuerpo, a soportar incomodidades, a escuchar antes de hablar. El autocontrol era más valorado que la fuerza bruta. En esta ciudad rodeada de agua, donde un descuido podía significar el colapso de una plataforma o una inundación silenciosa, la disciplina no era opresiva. Era tranquilizadora. Saber que todos cumplían su función permitía que el miedo retrocediera lentamente, que la mente descansara. Y así, mientras el sol se reflejaba en los canales y las sombras de los templos se alargaban al caer la tarde, Tenochtitlán respiraba. No con libertad desordenada, sino con una calma cuidadosamente construida, sostenida por generaciones que entendieron que vivir allí significaba aceptar un lugar dentro de algo mucho más grande que uno mismo. Pero bajo esa serenidad aprendida, algo permanecía despierto. Porque el orden, en ese mundo, no se mantenía solo con trabajo y obediencia. Había otra fuerza, más profunda, más oscura y absolutamente necesaria, esperando su momento. En Tenochtitlán, la guerra no llegaba de improviso. No interrumpía la vida. No la rompuyordu. La guerra estaba ya allí, incluso cuando nadie levantaba un arma, incluso cuando los mercados estaban llenos y los canales tranquilos. Existía como una presencia constante, silenciosa, aceptada, casi reconfortante en su previsibilidad. Porque para los mexicas, la paz prolongada no era una bendición, sino una amenaza. La ciudad había sido construida sobre agua inestable, sostenida por ingeniería precisa y disciplina colectiva, y del mismo modo, el mundo entero era percibido como algo frágil, siempre al borde del desequilibrio. Si todo se detenía demasiado tiempo, algo fallaba. Si no había tensión, el orden comenzaba a aflojarse. La guerra era esa tensión necesaria. Desde jóvenes, los guerreros aprendían que no luchaban para destruir, sino para capturar. El enemigo no era un obstáculo a eliminar, sino un elemento indispensable del sistema. En el campo de batalla, la destreza no se medía por la cantidad de muertos, sino por la habilidad de inmovilizar, desarmar y llevar con vida a otro ser humano hacia el corazón de la ciudad. Las armas reflejaban esta lógica. El macuahuitl, con filos de obsidiana afilados como vidrio volcánico, podía incapacitar con un solo golpe, cortar músculos, romper huesos, detener el cuerpo sin extinguirlo por completo. La guerra era precisa, controlada, ritualizada incluso en su violencia. Existían enfrentamientos que no buscaban territorio ni botín. Las llamadas guerras floridas seguían calendarios específicos, acuerdos implícitos entre ciudades rivales que entendían que el conflicto no era una excepción, sino una necesidad compartida. Combatir era participar en el mantenimiento del mundo. Para los guerreros, capturar prisioneros no solo otorgaba prestigio, sino identidad. Cada captura era una prueba visible de valor, disciplina y favor divino. El ascenso social dependía de ello. El respeto, la posibilidad de acceder a tierras, honores y matrimonios ventajosos, todo fluía desde el campo de batalla hacia la vida cotidiana. Pero incluso fuera de la guerra, su sombra permanecía.
Los rituales de entrenamiento, las danzas, los ayunos, las vigilias nocturnas, todo preparaba al cuerpo y a la mente para un conflicto que no siempre tenía fecha, pero que siempre era inevitable. La ciudad, mientras tanto, continuaba funcionando con una calma aparente. Las cosechas llegaban. Los mercados se llenaban. Los templos proyectaban sombras largas al atardecer. Nada parecía urgente. Y sin embargo, bajo esa superficie tranquila, el sistema esperaba. Porque la guerra no culminaba en el campo de batalla. Regresaba con los prisioneros, caminando lentamente por las calzadas, cruzando los canales, entrando en la ciudad como un recordatorio silencioso de que el orden tenía un costo. No había prisa. No había caos. Todo ocurría dentro de un marco conocido, aceptado, casi inevitable. Y cuando llegaban a los templos, cuando los escalones se elevaban ante ellos, no se trataba de castigo ni de venganza. Se trataba de continuidad. De alimentar aquello que permitía que el sol siguiera su curso, que el tiempo avanzara, que el mundo no se deshiciera en la oscuridad. La guerra, así entendida, no era opuesta a la vida. Era su condición. Y mientras la noche caía sobre Tenochtitlán, mientras el agua reflejaba las luces y las voces se apagaban poco a poco, la ciudad descansaba con la certeza inquietante de que, al menos por ahora, el equilibrio se mantenía. En Tenochtitlán, no todo era guerra ni ritual. La vida también se sostenía en gestos pequeños, repetidos, casi invisibles, que daban forma a los días y suavizaban el peso del orden y del sacrificio. Al amanecer, el aroma del maíz cocido comenzaba a elevarse desde las viviendas, mezclándose con la humedad del lago y el humo tenue de los fuegos domésticos. El sonido de las manos moliendo el grano en los metates marcaba un ritmo antiguo, constante, que no necesitaba palabras. Allí, en ese movimiento circular, se preparaba no solo el alimento, sino la continuidad. Las tortillas, los tamales, los guisos sencillos acompañados de chile y frijoles no eran una elección, sino una base compartida, un lenguaje común que unía a la ciudad entera. Comer no era apresurado. El cuerpo debía recibir lo necesario para cumplir su función, ni más ni menos. En los mercados, el orden reaparecía de otra forma. Los puestos se alineaban con precisión, cada producto en su espacio, cada intercambio regulado por costumbre y mirada. No había confusión. Los comerciantes conocían el valor de cada cosa, y el trueque seguía reglas que nadie necesitaba explicar. Entre todos los alimentos, el cacao ocupaba un lugar especial. No se consumía de manera casual. Amargo, espeso, batido hasta formar espuma, se bebía en ocasiones específicas, reservado para nobles, guerreros y rituales. El cacao no calmaba, despertaba. Era energía, estatus, símbolo. También moneda. Un grano podía equivaler a una herramienta, a un servicio, a una medida de confianza. Las cocinas no eran espacios aislados del mundo espiritual. Cada preparación seguía tiempos, secuencias y gestos aprendidos. El fuego no se trataba con descuido. El agua no se desperdiciaba. El alimento, antes de ser ingerido, ya había cumplido una función ritual. Al caer la tarde, cuando la ciudad comenzaba a aquietarse, las familias se reunían en espacios reducidos, protegidos del viento, mientras el lago reflejaba los últimos tonos del cielo. Las voces bajaban de volumen. Los cuerpos, cansados, encontraban descanso en la repetición conocida de los días. En esos momentos, lejos de los templos y de los rituales públicos, Tenochtitlán se volvía íntima. La grandeza se diluía. El mundo se reducía al calor del fuego, al sabor del maíz, al silencio compartido. Y así, entre comidas sencillas y gestos repetidos, la vida continuaba, suave, constante, sostenida no por la gloria, sino por la costumbre. Los mexicas, el pueblo que hoy llamamos azteca, no la gente moderna de México,
sino aquella civilización antigua nacida en Tenochtitlán, no creían que los grandes cambios llegaran sin aviso. El mundo, pensaban, siempre hablaba antes de quebrarse. Solo hacía falta saber escuchar. Años antes de la llegada de los hombres venidos del mar, comenzaron a circular relatos inquietantes, repetidos primero en voz baja, luego con creciente insistencia. No eran rumores aislados, sino señales reconocibles dentro de su propio sistema de interpretación del tiempo. Se decía que, durante varias noches consecutivas, una columna de fuego había aparecido en el cielo, elevándose desde el horizonte como una llama silenciosa, inmóvil, sin consumir nada, iluminando la oscuridad sin ofrecer calor. Los sacerdotes la observaron sin hablar. Sabían que no era un incendio común. El cielo no solía arder sin motivo. Poco después, el templo principal dedicado a Huitzilopochtli ardió sin causa aparente. No hubo relámpagos, ni descuidos, ni enemigos visibles. El fuego surgió solo, como si hubiera sido encendido desde dentro. Las llamas consumieron parte del santuario antes de extinguirse por sí mismas. El hecho fue registrado como una advertencia grave: cuando los dioses queman su propia casa, algo está cambiando. Otro presagio hablaba del agua rebelde. El lago, normalmente contenido por diques y canales, se elevó de manera inesperada, inundando zonas que nunca antes habían sido alcanzadas. Las casas se llenaron de agua, los caminos desaparecieron, y durante un tiempo breve pero intenso, la ciudad pareció recordar su fragilidad original. El orden construido comenzó a mostrar fisuras. También se narró la aparición de una mujer que lloraba por las noches, recorriendo las orillas y los canales, lanzando lamentos largos, repetitivos, imposibles de ignorar. «Hijos míos, ha llegado el momento», decían que gritaba. No atacaba. No amenazaba. Solo anunciaba una pérdida inevitable. Su figura se desvanecía antes del amanecer, dejando tras de sí un silencio espeso. Hubo aves capturadas con espejos en los ojos. En ellos, los sacerdotes afirmaban haber visto reflejadas figuras desconocidas, hombres montados sobre animales imposibles, cubiertos de metal, avanzando desde el oriente. Cuando intentaban mostrar esas visiones al gobernante, las imágenes desaparecían, como si no debieran ser observadas demasiado tiempo. Incluso los nacimientos comenzaron a inquietar. Algunos niños llegaron al mundo con deformidades, otros con marcas consideradas desfavorables por los calendarios. No se los rechazaba, pero se los interpretaba como parte del mismo mensaje: el ciclo se estaba cerrando. Ninguna de estas señales, por sí sola, significaba el fin. Pero juntas formaban un patrón. Y los mexicas sabían leer patrones. No entraron en pánico. No huyeron. El destino, para ellos, no era algo que se evitara, sino algo que se atravesaba con dignidad. Si el tiempo estaba girando hacia un cierre, lo correcto era mantenerse firmes, cumplir los rituales, sostener el orden hasta el último momento. Porque el fin del mundo no era nuevo. Ya había ocurrido antes. Y después de cada destrucción, algo distinto siempre había surgido. Cuando finalmente aparecieron los extranjeros, muchos no los vieron como conquistadores, sino como parte del cumplimiento. No llegaron como sorpresa, sino como confirmación. Y así, mientras el lago reflejaba un cielo cada vez más extraño, Tenochtitlán continuó respirando, consciente de que incluso los mundos más complejos, más disciplinados y más bellos, también tienen un momento para soltarse. Primero fueron historias. Relatos traídos por comerciantes que viajaban lejos, dichos con Teret Dutlu Bir Sesle, porque no encajaban en ningún mapa conocido. Se hablaba de casas flotantes, enormes, blancas, avanzando sobre el agua del oriente. No canoas. No balsas. Algo distinto. Algo que no seguía las reglas del lago ni del río. Al principio, nadie se inquietó demasiado.
El mundo siempre producía cosas extrañas. No todo era señal. No todo era presagio. Pero luego llegaron las confirmaciones. Desde la costa, los vigías vieron las siluetas recortadas contra el horizonte. Altas. Inmóviles. Avanzando sin esfuerzo aparente. Parecían montañas que se desplazaban lentamente sobre el agua. El mar, que no formaba parte del universo cotidiano de Tenochtitlán, traía ahora algo que no había sido invitado. Cuando los extranjeros pusieron pie en tierra firme, lo hicieron cubiertos de materiales desconocidos. Brillaban bajo el sol. Sus cuerpos parecían envueltos en otra piel. Sus armas no se parecían a nada visto antes. Y los animales que los acompañaban, grandes, musculosos, obedientes, rompían todas las categorías existentes. Para muchos mexicas, aquello no fue interpretado como una invasión inmediata. Fue observado. Medido. Comparado con los relatos antiguos. Con las profecías. Con las imágenes vistas en espejos y sueños. No gritaban como enemigos. No corrían como invasores desesperados. Avanzaban con una seguridad extraña, como si esperaran ser recibidos. El encuentro no fue violento al principio. Hubo palabras intercambiadas sin comprensión mutua, gestos cuidadosamente observados, regalos ofrecidos con cautela. Los mexicas sabían que el poder no siempre se revela con agresión inmediata. A veces llega sonriendo. Los extranjeros trajeron consigo objetos fascinantes, metales, telas, cuentas, símbolos de un mundo lejano. Pero también trajeron algo que no podía verse, algo que no se ofrecía ni se negociaba. Caminaban entre la gente. Tocaban. Respiraban. Dormían cerca. Y con ellos, sin intención y sin conciencia, comenzaron a circular semillas invisibles, silenciosas, completamente ajenas a este mundo. Nadie enfermó de inmediato. El cuerpo aún no sabía. La ciudad seguía funcionando. Los rituales continuaban. El lago permanecía tranquilo. Pero algo había cambiado en el aire. No de forma dramática. Apenas perceptible. Como cuando el sueño se aproxima y el cuerpo aún cree estar despierto. Los mexicas observaron. Esperaron. Consultaron los calendarios. Buscaron señales. Y el tiempo, fiel a su costumbre, no respondió de inmediato. Al principio, nadie entendió que aquello tuviera relación con los recién llegados. Los extranjeros seguían allí, visibles, observables, contenidos dentro de rituales de hospitalidad y cautela. Pero la primera fiebre apareció lejos de ellos, en una casa común, en un cuerpo que no había empuñado armas ni tocado metal extraño. Por eso, nadie los relacionó de inmediato. El cansancio llegó antes que el dolor. Un agotamiento profundo, impropio de cuerpos acostumbrados al trabajo y a la disciplina. Luego vino el calor interno, una fiebre que no seguía los ritmos conocidos, que no cedía con reposo ni con agua. Después, la piel comenzó a cambiar. Las marcas aparecieron lentamente, como si el cuerpo estuviera escribiendo algo que no entendía. Ampollas tensas, ardientes, extendiéndose sin orden aparente. Los ojos se inflamaban. La respiración se volvía pesada. El sueño, inquieto. Los sacerdotes observaron. Buscaron correspondencias en los calendarios. Revisaron los días, los signos, las combinaciones. Pero esta vez, el tiempo no ofrecía una respuesta clara. No había un día desfavorable que explicara lo que ocurría. No había ritual evidente que restaurara el equilibrio. La enfermedad avanzó sin prisa, pero sin retroceso. Lo más inquietante no era la muerte, sino la rapidez con la que debilitaba incluso a los más fuertes. Guerreros entrenados caían sin haber combatido. Los cuerpos que habían soportado ayunos,
marchas y heridas no sabían cómo defenderse de algo que no se veía. Pronto, los mercados comenzaron a vaciarse. No por miedo, sino por falta de cuerpos. Las canoas permanecían atadas. Las voces se apagaban una a una. El orden, que había sostenido la ciudad durante generaciones, empezó a perder tensión, como una cuerda que ya no puede mantenerse estirada. Fue entonces cuando algunos comenzaron a notar la conexión. Los extranjeros no enfermaban igual. Sus cuerpos parecían reconocer aquello que para los mexicas era completamente nuevo. No caían con la misma rapidez. No mostraban las mismas marcas. El contraste no pasó desapercibido. La idea se deslizó lentamente, sin acusaciones, sin ira, aquello había llegado con ellos. No como arma consciente, no como castigo deliberado, sino como consecuencia inevitable del contacto entre mundos que nunca habían debido tocarse. Pero incluso esta comprensión llegó tarde. Los rituales se simplificaron. No había tiempo ni manos suficientes. Los muertos se acumulaban demasiado rápido. Las despedidas se volvieron breves, incompletas. El calendario, antes tan preciso, comenzó a sentirse distante, como si girara sin esperar a nadie. Tenochtitlán seguía allí. Las piedras no se habían movido. El lago permanecía quieto. Desde lejos, la ciudad parecía intacta. Por dentro, estaba exhausta. Y en ese cansancio profundo, no dramático, casi compasivo, el cuerpo colectivo comenzó a soltarse. No con gritos, no con caos inmediato, sino con una rendición lenta, silenciosa, como quien se queda dormido sin saber si despertará igual. El aire en Tenochtitlán comenzó a sentirse distinto sin que nadie pudiera señalar un momento exacto. Los días seguían llegando uno tras otro. El sol continuaba elevándose sobre el lago. Las noches aún traían estrellas reflejadas en el agua quieta. Y, sin embargo, algo se iba soltando. Los pasos se volvieron más lentos. Las voces, más breves. Las miradas, más largas. Las escalinatas de los templos seguían allí, firmes, conocidas, pero cada vez menos cuerpos ascendían por ellas. Las palabras rituales no se habían olvidado. Los gestos seguían el orden aprendido. Solo que el aliento ya no alcanzaba para sostenerlos como antes. Los canales se aquietaron. Las canoas quedaron inmóviles. Al disminuir el movimiento, el reflejo de la ciudad se volvió más nítido, como si el agua quisiera conservarla tal como era. La ciudad comenzó a replegarse sobre sí misma. Dentro de las viviendas, el descanso se alargó. El sueño se volvió profundo, pesado, sin imágenes claras. Los cuerpos buscaban pausa, y la pausa no bastaba. El tiempo continuaba su recorrido, sin urgencia, sin espera. Algunos seguían observando el cielo. Los calendarios seguían marcando los días. Los nombres del tiempo aún eran conocidos. Pero los días ya no se sostenían. Pasaban suavemente por encima. Una mañana, el sol surgió desde el mismo punto de siempre. La luz tocó la piedra, recorrió los muros, se extendió sobre el agua. Y la ciudad permaneció inmóvil, como si escuchara algo muy lejano. Tenochtitlán empezó a existir como existen los recuerdos. Sin ruido. Sin resistencia. Sin peso. El tiempo pasó sobre ella. La tierra la fue aceptando. El agua la rodeó con paciencia. Y la ciudad, sin pronunciar su nombre, se dejó llevar hacia lo profundo. Dicen que las primeras palabras quedaron escritas sin intención de perdurar. No eran crónicas para la historia, sino notas breves, cansadas, trazadas al final de días largos, con manos que aún temblaban. La ciudad es más grande de lo que imaginábamos. Las letras aparecen torcidas, como si quien escribía no hubiera encontrado una superficie firme.
La tinta se detiene, continúa, se desvía. No hay admiración abierta, solo desconcierto. Hay agua por todas partes. Caminamos sobre puentes y el suelo desaparece. Otra mano, otro día. Nunca he visto un lugar así. Parece tranquilo, pero algo observa. Las voces no describen conquista. Describen extrañeza. El sonido del agua bajo los pasos. El reflejo de los templos al amanecer. El silencio que llega demasiado pronto por las noches. Nos miran sin miedo. Eso es lo que más inquieta. En algunas páginas, las palabras se vuelven más lentas. Muchos están enfermos. No sabemos por qué. No hay culpa en la tinta. Tampoco conciencia. Solo registro. El hábito de escribir incluso cuando no se comprende. Dicen que esta ciudad fue poderosa. Ahora parece cansada. Las frases se acortan con el paso de los días. Algunas páginas quedan en blanco. Otras terminan a mitad de una línea, como si el sueño hubiera vencido antes de cerrar el pensamiento. Nos miran sin miedo. Eso es lo que más inquieta. En algunas páginas, las palabras se vuelven más lentas. Muchos están enfermos. No sabemos por qué. No hay culpa en la tinta. Tampoco conciencia. Solo registro. El hábito de escribir incluso cuando no se comprende. Dicen que esta ciudad fue poderosa. Ahora parece cansada. Las frases se acortan con el paso de los días. Algunas páginas quedan en blanco. Otras terminan a mitad de una línea, como si el sueño hubiera vencido antes de cerrar el pensamiento. Por la noche, el agua no se mueve. Es entonces cuando la ciudad parece más real. Las voces se mezclan. No siempre es claro quién escribe. Los nombres importan menos que la sensación compartida, haber llegado a algo que ya estaba desvaneciéndose. Con el tiempo, las palabras se vuelven escasas. Los diarios se cierran. Las voces se apagan. Y lo que queda no es el relato del vencedor, sino un murmullo lejano, suspendido entre la piedra, el agua y la memoria. La ciudad, bajo la tierra, escucha. El lago, encima, guarda silencio. El tiempo sigue girando. Y ahora, incluso las voces extranjeras se disuelven. Solo queda el descanso.